Muy bien. Muy bien, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad de solicitarnos que tratemos brevemente, por unos minutos, la temática concerniente a los impuestos en la República Dominicana. Lo primero es que para que exista un impuesto, este debe estar contenido en la ley. No puede existir un impuesto si no está contenido en la ley, porque fue entonces ilegal. La Constitución Dominicana, no recuerdo mal, en los artículos 223 o 243, por ahí, habla de la capacidad que debe de ejercer el Estado, el gobierno, a través de una institución del gobierno, para preparar los presupuestos para darle servicio a la nación, a los ciudadanos. Y ahí nace entonces la voluntad de generar el impuesto en la Constitución. Es decir, si el Estado es social, democrático y de derecho, requiere de que los gobernantes de ese Estado, de esa nación, de ese país, recauden fondos para darle servicio a los ciudadanos. Esa recaudación de fondos tiene que hacerla mínimamente sobre la base de tres principios. Principio de legalidad, eso establece la Constitución. Eso quiere decir que debe ser legal. Principio de justicia, debe ser un impuesto justo para todo el mundo. No es que a usted le vamos a cobrar por A 20 y a mí por A 60. No, así no es así. Es igual. Y un tercer principio que se llama de equitativo. Debe ser posible de que se aplique a todo el mundo de igual manera. Entonces, conociendo esos tres principios, el gobierno que hay, a través de uno de los poderes del Estado, que se llama Poder Legislativo, crea una norma en nuestro país. Esa norma se llama Código Tributario, Ley 1192. En esa ley está todo el montaje de lo que son los impuestos y la forma como se van a ejercer según cómo operen. Pero ¿a qué especialmente es que están dedicados esos impuestos? Esos impuestos están dedicados a la gente que explota alguna actividad. Por ejemplo, una persona es la que ofrece un servicio, aparece un impuesto, porque un servicio es una fuente de ingresos, es un nicho de donde se puede sacar y aplicar un impuesto. Entonces aparece el ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto que existe en la República Dominicana, que en otros países se llama IVA. IVA quiere decir impuesto agregado o impuesto por valor agregado. En cambio, el ITEVIS quiere decir impuesto a la transferencia. Eso quiere decir que si una gente tiene algo y lo vende, hay que cobrarle porque vendió eso. Esa es la T de transferencia. La TE, transferencia. Y
I de impuesto, la T de transferencias, la I de industrializado. Quiere decir que alguien compra arena y lo hace blocks, ya lo industrializó. Alguien compra plástico y lo vuelve vaso, lo industrializó. ¿Qué? La B de bienes. Entonces ahí tenemos impuestos a la transferencia de bienes industrializados y la S de servicios. Quiere decir que todo el que caiga dentro de esa nomenclatura que se lee ITEVIS deberá pagar ese ITEVIS que actualmente son un 18%. No es porque sí, es porque el Estado con ese 18% lo va a tomar y va con eso a hacer calles, con eso hará hospitales, con eso pagará la nómina pública, con eso hace de todo lo que tienen que hacer los gobiernos. Y ese es solo un impuesto, pero miren todo lo que abarca. Existe otro impuesto que contiene ese propio código, que se llama impuesto sobre la renta. Ese solo marca el ingreso o el beneficio que tenga la persona por explotar un oficio, una profesión, un trabajo, o el beneficio que tenga por alquilar una finca, una casa, pero que sea para negocios. Yo soy contador público, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy metodólogo, yo soy ingeniero, el oficio o profesión que sea. Al año, al mes, yo tengo un ingreso por la explotación de ese oficio, esa profesión mía. Por eso hay que pagarle al Estado, para el Estado, al gobierno, para el gobierno poder resolver los problemas del país. Un 27% al año. Ese 27% al año se paga en diferentes momentos. En cambio, el ITEVIS se paga todos los meses. Y el que no lo pague es objeto de una sanción. Se llama sanción tributaria. El que lo evade incurre en delito tributario. El que lo evade por error incurre en una falta tributaria. Fíjense bien cómo va cambiando. Existe otro impuesto que se llama impuesto IPI. El IPI es un impuesto especializado para las propiedades suntuarias. ¿Qué quiere decir eso? En el ordenamiento económico y jurídico de nuestro país existe un valor que empezó bajito y en la actualidad está casi ya en 8 millones de pesos. No es casi 9 millones de pesos. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga una casa, una tierra, que llegue hasta ahí, no tiene que pagar el impuesto. No tiene que pagar IPI. Pero cualquier persona que tenga una casa que supere eso, tiene que pagar un valor que contiene la ley, y ese valor va cambiando según va cambiando el valor del dinero. Porque acuérdense que el dinero se pierde valor. 100 pesos de hoy no son 100 pesos del año pasado. El año pasado te podía comprar con 100 pesos 5 fundas de pan. Pero este año que nada más puede comprar con 100 pesos una. Y ese IPI lo tiene que pagar en el año, dividido en diferentes cuotas. Y no puede pasar del 31 de marzo de cada año sin pagar. Pero hay otros impuestos más especializados. Por ejemplo, el que tiene telecable, el que tiene teléfono, el
que tiene internet, el que tiene celular, que usa todo eso, el que va a un hotel, el que come caviar, el que consume cerveza, cigarrillo, todo eso está grabado con un impuesto especial que se llama impuesto selectivo al consumo. No es obligado untarse perfume, pero si usted quiere oler bien, eso hay que pagar lo que dice la ley, un 60%. Oye, ¿cuánto? 60%. No es obligado ir a un hotel, pero el que va a un hotel tiene que pagar selectivo al consumo. No es obligado usar internet, dirá mucha gente. No es obligado a comer caviar, no es obligado a tomar cerveza, ron. Todo eso son cosas especializadas. Por eso se llama impuesto selectivo al consumo. Eso significa que no son de necesidad fundamental. Es porque usted quiere hacer eso, consumir eso, que lo requiere por el trabajo, que lo requiere por lo que uno hace, etc. Pero se puede hacer de otra forma. Ese impuesto es variado. No es como el ITEVIS, no es como el INPI, no es como el impuesto sobre la renta, que es un número. No, este varía según lo que sea. Todo el que incumple cualquier obligación, oiga la palabra, no es simplemente un impuesto, es una obligación tributaria. El que no cumple su obligación tributaria se hace reo de delito tributario. Y por no cumplir esa obligación tributaria, esa persona que ha incumplido entra dentro de lo que son las sanciones tributarias. Y esas sanciones implican, primero, multa. Segundo, recargos. Tercero, cierre del establecimiento. Oigan, perdón, antes de cierre, embargo. Y luego cierre. ¿Alguien que tenga una empresa quisiera que le cierren esa? Se fijan entonces las implicaciones. Ahora bien, hay tribunales especializados para atender los problemas que surgen entre la administración tributaria, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos, y los contribuyentes. ¿Cuál es el problema de los impuestos? Dos, que los impuestos son obligados. Ese es el precio de vivir en sociedad. ¿Cómo usted quiere que haya agua? ¿Usted quiere que haya agua? ¿Cómo puede haber agua si el gobierno no provee una bomba, un tanque, etcétera? ¿Y de dónde el gobierno saca el dinero? De los impuestos. Queremos hospitales. ¿Y cómo el gobierno hace un hospital? Si no cobra el impuesto y lo administra. Ahora bien, todos esos impuestos son en lo interno del país. Y por eso se llaman impuestos internos. Hay diferentes tipos de impuestos. Todos los impuestos que cobra la Dirección General de Impuestos Internos, o DGI, se llaman impuestos internos. Ahora bien, existen impuestos que se llaman arbitrios. La palabra impuesto, arbitrio, tributo es lo mismo, es pagar. Ahora bien, ¿quién cobra y administra los arbitrios? Las municipalidades, los ayuntamientos. Y ese es otro tipo de cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque está limitado a las operaciones que hace la gente en los espacios públicos que administra cada ayuntamiento. Una persona se pone en una esquina a vender, el ayuntamiento tiene que ir a cobrarle, y eso se llama arbitrio, y le cobra un monto insignificante que ni siquiera es un valor por tasa,
y que el 2%, el 1%, no, es 500 pesos, 300 pesos. Alguien tiene un puesto en el mercado. ¿Quién hizo el mercado? El Estado, el gobierno. Entonces, 500 pesos, 1000 pesos, dependiendo de lo que. Ahora bien, toda aquella persona que vive en la ciudad, ¿de quién es la tierra de la ciudad? En principio, de las municipalías, de los ayuntamientos. ¿Qué hace el ayuntamiento? Se lo alquila a la gente. Entonces, todo el que tiene una casa en la ciudad, que el terreno pertenece al ayuntamiento, tiene un contrato de arrendamiento. Y es un valor casi regalado. Y ese es otro impuesto que pagamos los ciudadanos. Ahora bien, todo el que hace una operación de importación, es decir, traer cosas de otro país al nuestro, o de exportación, sacando productos o mercancías u ofreciendo servicios fuera del país, entra en lo que se llama impuestos aduaneros. Y esa es otra ley. Dijimos que para los impuestos internos tenemos la ley 1192, pero para los impuestos aduaneros tenemos otra ley, la 2851, si no mal recuerdo. Pero no importa el número, lo importante es la ley de impuestos aduaneros. Y así cada operación que se hace en la nación, en cada país, tiene que estar amparada en una ley por el principio de legalidad. Máxime los impuestos. Finalmente les digo, los impuestos son el precio de vivir en sociedad. Hay que entender y hacer conciencia de que el impuesto per se no es malo en tanto nosotros tengamos conciencia de que hay que contribuir. Si usted es parte de este curso y vamos a hacer una fiesta, si usted va a la fiesta y no aporta nada, seguro que su conciencia le dice que usted está jodón. En cambio, si vamos a hacer una fiesta, si vamos a hacer un compartir, y usted pone 100, usted pone 200, usted pone según pueda, usted como que va a mejorar la fiesta. ¿Sí o no? Entonces lo mismo pasa con el ciudadano. Algunos se quejan porque los gobiernos le dan mal manejo a los impuestos. Eso es verdad. En tanto no me favorezca a mí, será verdad. En tanto prueben que lo malversaron, será verdad. Pero si nadie lo prueba, simplemente hablando, es que usted no tiene conocimiento de causa y está diciendo que se lo está robando. No. Entonces usted pague su impuesto y tenga derecho a hablar y a exigir, porque usted es un contribuyente. Yo estoy ahora mismo contribuyendo con su aprendizaje para convertirse en profesionales. ¿Ven? Entonces ustedes tienen que sentirse bien, porque yo les digo todas las cosas que yo sé, y eso les sirve para ustedes despertar y buscar. Si yo no le digo las cosas que yo sé, entonces ustedes no van a tener ningún recuerdo interesante de mí, porque yo no dije nada, ni hablé nada. Entonces lo mismo pasa con un ciudadano que no aporte. Si usted como ciudadano paga impuestos, usted sabe que usted puede exigir que ese gobierno es malo, que ese funcionario es malo, que es bueno. Usted puede denunciar, nosotros estamos exigiendo tal y tal cosa, y por eso hay hacer una huelga, porque esa persona está haciendo lo incorrecto, porque la Constitución dice esto, porque la ley dice aquello. Pero si usted no aporta y usted se pone a reclamar, no hay conciencia. Entonces, de manera específica, en otra oportunidad, vamos a avanzar acerca de los procedimientos a desarrollar para ejercer algún reclamo, para protestar a través de los diferentes recursos que la ley le pone al ciudadano. Por ejemplo, si alguien está inconforme con un impuesto,
propia ley o código tributario implica, contiene recurso de reconsideración. ¿Y qué es eso? Una oportunidad que usted va y dice, mire, a mí me están cobrando 100 y yo tengo aquí la prueba, son 70 nada más. O si se probó, correcto, y se corrige. Eso se llama reconsideración. Eso es como que usted diga, mire, yo vine a fajarme con usted, porque usted me cae mal. Y yo le digo, déme un segundo, yo quiero explicarle por qué yo le puedo caer mal a usted. ¿Usted me da la oportunidad? Sí. Y le explico, lo persuado, usted dice, pues mire, ya, yo estaba equivocado. Eso es reconsiderar. ¿Lo ve? No digo que el dinero y las operaciones se prueban con papeles, no de boca. Pero existe una cosa también que se llama recurso jerárquico. ¿Qué es eso? Ir donde uno superior. Eso lo contiene la ley y en otra oportunidad veremos cómo se procede para hacer uso de ese tipo de recursos. Quiere decir que usted fue donde el recurso de reconsideración y no le cuadró, no lo atendieron, entonces usted va donde una instancia superior y reclama que lo que usted está planteando es así y lo que le dijeron es esto, por esto yo estoy reclamando aquí arriba. Pero si no se puede, entonces la ley le dice recurso judicial. Entonces para eso existe un tribunal, para usted ir a apoderar ese tribunal a través del Ministerio de Abogados, me puede llamar a mí y yo lo ayudo en eso. Y entonces el tribunal va a ver todo y va a decidir a través de una sentencia. Y así sucesivamente. Muchas más cosas y recursos y procedimientos lo veremos en la próxima. Muchas gracias.